Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Psicotraining TV. Es un gusto para mí poder acompañarlos en este espacio. Yo soy Ángela Marín, soy psicóloga del deporte y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Es un tema muy bonito que personalmente también me gusta mucho y es la influencia de los padres en los deportistas. Damos la bienvenida a todos los que ya están conectados a esta hora. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, 3 invitados muy especiales. Vamos a dar la bienvenida a Franco Ascenso. Tenemos tres invitados el día de hoy. Franco, buenas tardes. Él es psicólogo del Club Sporting Cristal. Actualmente, él tiene un máster en Psicología del Deporte de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Además, tiene un máster en Coaching Deportivo. Es psicólogo del Sporting Cristal y del Lima Golf Club. Franco, bienvenido, buenas tardes. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por abrir este espacio. Ok, también tenemos a Natalia Verán. Ella es psicóloga, tiene 9 años de experiencia en fútbol de menores. Desde hace 5 años trabaja con fútbol formativo, también en el Club Sporting Cristal. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ángela, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, tenemos además nuestro tercer invitado, él es Albert Casorrant. Él es licenciado en Pedagogía de Barcelona, Cataluña. Tiene un máster en Psicología Deportiva. Además es experto en hábitos de técnicas de estudio, reconducción de conducta y tiene una amplia experiencia en deportes individuales y colectivos. Albert, muy buenas noches para ti. ¿Cómo noches estás? En mi caso. Muy bien, un placer estar. Ya son las 11:15 aquí en España, pero muy contento de acompañaros. Gracias por aceptar la invitación. A vosotros. Como ya lo había mencionado, el objetivo del día de hoy es hablar acerca de los padres en el entorno deportivo. Entonces, vamos con Franco. Franco, desde tu experiencia, ¿por qué consideras que es importante el trabajo con padres, Franco? Gracias, Ángela. Bueno, en general el trabajo con padres es vital, sobre todo, digamos, tomando en cuenta la etapa de desarrollo de cada uno de los chicos. En algunas etapas va a ser vital que se tenga un trabajo, que se tengan charlas, que se tengan talleres, que se tengan conversatorios y que sobre todo la línea de comunicación esté abierta, ¿no? Tanto por el lado de los padres como por el lado bueno, en este caso del departamento de psicología, el área social del club. ¿Para qué? Para que los padres sientan que cuentan con el apoyo y que tienen un espacio en donde puedan plantar alguna inquietud, algún problema que pueda estar teniendo el chico, y sobre todo por el rol, ¿no? Por el rol que muchas veces se ve o se puede ver confundido en ellos, porque muchas veces las emociones nos ganan y la pasión nos gana, porque uno al ser padre se implica tanto en las emociones mismas del chico, que queremos que las emociones, entre comillas, sean positivas, ¿no? Digo entre comillas porque al final las emociones son adaptativas. Y queremos que obviamente nuestro hijo esté feliz, que esté contento, que practique el deporte que practica de la mejor forma, de la manera más saludable. Y muchas veces creemos que ese aspecto es el ganar o es el resultado en sí, porque lo asociamos mucho a ello. Pero el crecimiento de cada uno de los chicos, como decía, ¿no? Dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual se encuentren, también se va a ver involucrada con emociones no que se disfruten tanto, sino que también se aprenda a perder y que, digamos, que el padre acepte el rol que le toca, porque no es el padre no va a ser el entrenador, como hemos visto en muchos casos, ¿no? Los tipos de padres dentro del deporte, y vamos a tener que tener un rol de acompañamiento, de soporte, de guía, de estar ahí, y el beneficiado al final, o el perjudicado, ¿no? Puede ser el niño. Sí, de hecho a veces es un poco subestimado
el rol tan importante que tienen los padres, ¿no? A veces tendemos a pensar que cuando un niño empieza a practicar deporte, cualquier deporte, es más responsabilidad tal vez del entrenador o del contexto del club, ¿cierto? Pero nos olvidamos mucho de ese rol tan importante de apoyo y de sustento, soporte que hacen los padres. En este caso, Natalia, desde tu experiencia, ¿cómo se debe trabajar con estos padres? Sí, como comentaba Franco, por una parte las charlas, los talleres con padres son muy importantes y estamos nosotros ahí para acompañarlos en este proceso, pero justamente como él mencionaba, nos toca trabajar, por lo menos yo estoy trabajando en la etapa de la adolescencia, que suele ser de por sí bastante complicada y bastante importante, ¿no? Porque es donde se va formando la personalidad, la identidad de cada uno de ellos, y creo que los padres tienen a cargo a sus hijos casi todo el día y los entrenadores solamente en el momento del entrenamiento, ¿no? Entonces los entrenadores creo que pueden formar hasta cierto punto y con una gran influencia, pero son los padres los que tienen que encargarse de acompañar a sus hijos el resto del día, ¿no? Tanto cuando ganan un partido como cuando pierden, como cuando están molestos, y son los padres los que reciben a ese deportista después de salir de estas situaciones como decía Franco, que pueden vivirse tan intensas en cuanto a las emociones, tanto si es que fue un resultado favorable para ellos como si fue adverso, ¿no? Y creo que además de todo eso, los padres influyen en el resto del tiempo, en la formación de cada uno de ellos, en el día a día, en asignarle otras responsabilidades también que escapan de solamente poder rendir bien en un campo de juego, ¿no? Claro. Como lo mencionábamos antes, son muchas realmente los beneficios que podemos obtener cuando los padres trabajan un poco de la mano también con los entrenadores, ¿no? Ver cómo muchas veces ellos comprenden un poco más cuál es el rol que tienen ellos, porque en ocasiones este rol tiende a confundirse, ¿no? Y a tener algún tipo de exigencia diferente al rol que tienen pues el rol de papás, ¿no? Y muchas veces nos preguntan, ¿no? Pero es que mi hijo, ¿cómo hago para que mi hijo pueda ganar? ¿Cómo hago para que mi hijo rinda? ¿Cierto? Y a veces no está tan claro ese rol que tienen los padres. En tu caso, Albert, ¿cómo es tu experiencia que estás en España? ¿Cómo vives esta experiencia con padres desde tu cultura? Bueno, para empezar, supongo que el rol del padre padre y madre, por supuesto, es muy similar en casi todo el mundo. Yo estoy muy de acuerdo tanto con lo que ha dicho Franco como con Natalia, han dicho varias cosas muy interesantes. Aquí en España, dependiendo de los deportes, se trabaja más o se trabaja nada con los padres. Yo creo que hace relativamente poco, no sé cómo lo veis vosotros, compañeros, pero se empezó a crecer un corriente en el que se intentaba no tanto desprestigiar la figura de los padres, pero en ciertos deportes, y creo que en el fútbol, que vosotros tenéis mucha experiencia, bastante más, intentar apartarlos como si fueran saboteadores del crecimiento del deportista, como no vengas al entreno, no puedes hablar con el entrenador, no te metas en nuestro proceso formativo. Y como decía Franco, es súper importante abrir una línea de conversación, tener una línea de conversación abierta desde el club. Franco ha hablado desde el área de psicología. Por desgracia, no todos los clubes tienen. Y ahí creo que es muy importante que nosotros, como responsables, podamos formar a los entrenadores y entrenadoras para que tengan recursos y ellos son el primer filtro siempre con los padres y puedan también trabajarlos sin la necesidad de que estemos nosotros, porque ni podemos estar en todos sitios, ni todos los clubes, por desgracia, cuentan con nuestra figura. Pero sí que es muy importante lo que hablaban tanto Natalia como Franco de gestionar el rol, ¿no? La gestión de la implicación. A los padres, si se les da importancia y un papel en el que se sientan protagonistas en su espacio y entienden su rol, creo que es una herramienta muy importante y vital para el desarrollo del niño, porque, ¿no? Como decía Natalia, nosotros tenemos un poder de influencia muy importante hacia los jugadores, pero 2, 3, 4, 5 horas a la semana. Los padres están 24/7. Así que hay que hacerles entender que son muy, muy, muy importantes, pero dejarles claro cuándo y intentar ayudarles en el cómo. Y en esa línea es donde empiezan a salir resultados.
porque si no sí que es verdad que es fácil confundir. Bien, Albert. Albert, aprovecho para darte saludos. Nos están saludando de diferentes lugares. Tenemos varias personas conectadas. Te saluda Albert David Mora de Colombia. Bien. Te envía saludos. Hizo el máster conmigo y con Rafa. Saluda Compartimos el también. estudio. Quiero saludar a Isidro, que está desde Chiclayo, a Karina, que está desde Ica. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bueno, y continuando con el tema, de acuerdo pues a lo que hemos mencionado hasta el momento, vemos que no es solamente algo de Perú, ¿cierto? Que realmente a veces tendemos a pensar que es un tema cultural, ¿vale? Que es un tema de algún deporte en particular, de pronto del fútbol, que es que más conocemos, ¿cierto? Pero realmente la influencia que tienen los padres y este rol tiende a confundirse no solamente en el fútbol, sino en los diferentes deportes, ¿no? Y no debemos perder de vista, por supuesto, cuál es el objetivo por el cual el deportista, a este niño o este adolescente ha iniciado a hacer deporte, ¿verdad? Pero desde mi experiencia, siempre se acercan muchos padres y me preguntan o nos preguntan, bueno, y entonces yo cómo puedo apoyar a mi hijo, ¿cierto? Porque normalmente ellos consideran que el apoyo es exigirles técnica físicamente, dar direcciones cuando están en la cancha o cuando están en la grada, tal vez corregirles algunas cosas técnicas dentro o fuera de, ¿no? ¿Cierto? A veces es muy habitual encontrar padres que corrigen a sus hijos también técnicamente, incluso cuando ha terminado un partido, ¿cierto? Entonces los papás son los que lo esperan para darles la retroalimentación, pero mucho más enfocada en la parte técnica. Entonces, ellos me preguntan o se hacen esa pregunta, se cuestionan mucho. Entonces, ¿cuál es el rol del padre? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi hijo en el deporte? Porque muchas veces no tienen muy claro ese rol, ¿no? Natalia, tú, ¿qué le dirías a sus padres? ¿Cuál es el rol específico que ellos tienen en el deporte de sus hijos? Tú que trabajas tanto con esta parte formativa, ¿qué les dirías a estos papás que nos están escuchando ahora o a estos entrenadores que quieren saber también cuál es el rol de los padres, que muchas veces los tienen también a ellos presionándolos un poco o exigiendo muchas cosas que a veces no son competencia de ellos? Sí, tú mencionabas estos padres que le dan retroalimentación a sus hijos y que muchas veces esa retroalimentación se convierte como mucho más dura que la misma que el entrenador les da, ¿no? Porque es el padre que lo está observando específicamente a él durante todo el momento. Hay padres incluso que van apuntando de repente. Y yo creo que lo complicado ahí es cuando los padres dan una indicación que puede ser contraria a la que da el entrenador, ¿no? Entonces el chico se queda en este punto medio de no saber a quién hacer caso. Sí, por un lado el entrenador, pero por otra parte tiene que también responderle, entre comillas, a sus padres, porque es el que el resto del día va a estar como pidiéndole y exigiéndole eso, ¿no? Creo que la retroalimentación y que los padres lo hacen con la mejor intención, a veces se confunde, como tú hablabas, justamente del rol, ¿no? Entonces, si bien la retroalimentación es importante, para eso está el entrenador y los padres sería ideal que puedan dar una retroalimentación principalmente centrada en las partes positivas, ¿no? En qué es lo que se hizo bien, y de repente antes de dar sus opiniones, preguntarle a sus hijos, ¿no? ¿Cómo te fue hoy día? No necesariamente qué tal te fue en el partido o ganaron o perdieron, sino una pregunta más abierta que permita a los hijos, a los deportistas, poder expresar lo que sea que esta competencia, por ejemplo, generó en ellos. Entonces, preguntas abiertas que permitan a ellos hablar, que permitan contar, y también tener mucho en cuenta porque a veces pasa que los chicos terminando un partido, por ejemplo, con mayor razón si es que es un partido complicado, una situación adversa, a veces no quieren hablar del tema, ¿no? Entonces tienen a los padres con los que se tienen que regresar a casa preguntándoles durante todo el camino y qué tal te fue, pero cuéntame, pero qué pasó, ¿y por qué hiciste eso? O comenzando a criticar también a los compañeros o a los entrenadores, por ejemplo, y que eso finalmente lo que pasa es que termina cargando mucho más a los jugadores, ¿no? Entonces, creo que como sugerencias son preguntas abiertas, también conocer un poco los tiempos y los mensajes que está mandando
cada uno de sus hijos de acuerdo a si es que quiere hablar del tema o no, en qué momento es mejor hablar de eso, si es que le gusta y que se puedan hacer estas preguntas abiertamente, ¿no? ¿Te gusta hablar después de los partidos? ¿Me quieres contar algo? O de repente también dejarlo de lado, ¿no? Porque muchas veces los chicos sienten que gran parte del valor que se les da a ellos, porque resaltan ese deporte, y no solamente desde los padres, sino desde los padres, los entrenadores, los amigos, es ese valor que ellos tienen de acuerdo a si jugaron bien o jugaron mal, o de acuerdo a si ganaron y no ganaron, ¿no? Entonces que ellos puedan entender que el valor que tienen, y eso va a ir influyendo en cómo es que ellos se ven, y como comentaba hace un rato, el tema de la identidad pasa por mucho más que solamente si es un buen o un mal deportista, ¿no? O qué tal les fue el fin de semana, sino que hay un montón de cosas más en esta persona, más allá de solamente su rol como deportista, ¿no? Claro que sí, Natalia, y dices algo importante, y es que cuando los chicos terminan su competencia o su entrenamiento, regresan a casa, ¿no? Con sus padres o con sus cuidadores, a veces ellos dicen, no, pero yo no les digo nada, pero también dicen con su lenguaje corporal, ¿no? Con su lenguaje corporal. A veces están enojados, ¿cierto? Tal vez en la grada su lenguaje corporal, sus gestos faciales están expresando también, ¿no? Entonces, hay que tener presente que también los chicos, los niños se están formando, ¿no? Están formándose en valores, y de alguna forma esa forma como el padre se comporta, le está transmitiendo información, y es la forma que le está transmitiendo a su hijo de comportarse, de regular sus emociones, ¿cierto? Entonces, Franco, ¿cuál desde tu punto de vista consideras, desde tu experiencia, el rol de los padres? ¿Cuál es exactamente el rol de los padres y cómo trabajarlo con ellos? Yo creo que el padre dentro del deporte por ahí, perdón, puede, eh, puede, puede cumplir diversos, digamos, momentos en el juego este de roles, ¿no? Pero voy a decir algo hasta que va a parecer hasta muy, muy ligero, muy amplio. Y creo que la característica más importante del padre de familia con un hijo deportista es estar ahí, estar ahí, estar al costado cuando se gana, estar ahí cuando se empata, cuando se pierde, cuando se compite bien, cuando se compite mal, y que el chico, y transmitora, tú hablabas ahorita de poder transmitirle, ¿no? Sí, transmitirle, y que el chico sienta que uno va a estar ahí como soporte en cualquier momento, apoyándole. O si toca, por A o B motivos, si es que hubo un mal comportamiento, una mala actitud, algo que no sea meramente deportivo, también corregirlo, ¿no? Indicarlo, ¿no? Servir de guía. Pero estar ahí me parece que es un tema que no es menor, pero que parece menor. Estar ahí, acompañar, ¿no? Acompañar. Servir de soporte en diferentes momentos. Y después quería mencionar algo, de nuevo utilizo la palabra, ¿qué transmitimos? Usualmente los padres van a poder trasladar algo que ellos sientan con el mismo chico. Si el padre siente desconfianza, el chico va a poder de repente a empezar a sentir eso, no desconfianza dentro del campo. Si no hay seguridad por parte del padre, de los otros compañeros, el chico va a sentir eso. Entonces no se va a sentir bien acompañado dentro del campo. Entonces vemos que muchas barreras psicológicas que los deportistas en general pueden ir desarrollando van a nacer muchas veces de los mayores referentes. Y los mayores referentes obviamente son los padres, porque no hay que olvidarnos de ver muchas veces las reacciones de los chicos durante los partidos, ¿no? Durante las competencias. Si un chico se equivoca y voltea a la tribuna, y su primera reacción es ver a la tribuna para ver cómo reaccionó la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá o el mismo entrenador, esto es un dato pero riquísimo. Entonces ahí viene una de las funciones de los psicólogos, que es la observación, y poder también tratar de interpretar qué está pasando con esa reacción del chico. ¿Qué nos está diciendo ese comportamiento, esa actitud? ¿No? Porque si el papá, por ejemplo, después en la casa le transmite cierta desconfianza o un tipo de temor, el chico va de repente va a desarrollar una barrera psicológica de temerle al fallo.
Y eso va a generar y traer consigo más problemas, porque de repente, si yo tengo temor a fallar, voy a reprimir. Y si reprimo, todas las consecuencias que va a traer eso, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito personal también. Y creo que es algo que tenemos que valorar muchísimo. Y en lo que decía Franco, eso combinado con la autoconfianza y la concentración también, ¿no? Un chico que voltea a mirar a sus padres es un chico que está olvidando de los estímulos importantes de su deporte por incluir otras cosas que en ese momento no son relevantes, ¿no? Claro que sí. Saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Tenemos una pregunta, Albert. Fanny nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hija si yo soy la entrenadora? A veces no sé cómo actuar porque cuando le quiero decir algo, se le mezclan pues diferentes cosas, entre ellas pues se le mezcla el cariño que siente y pues en ocasiones ella malinterpreta, ¿no? Ella tiene 8 años. ¿Tú qué le podrías decir, Albert? Vale. Buena pregunta, primero, y gracias. Aparte, si después de responder esta pregunta puedo enlazar con un par de cosas que han dicho los compañeros, sí, claro. Estoy aquí tomando notas y estoy aprendiendo, parece que estoy haciendo una clase de máster. Primero, gracias a Fanny por participar y por interesarse, por supuesto. A nivel de recursos prácticos, le diría que intentara rodearse de un cuerpo técnico un poquito más amplio, en el que pudiera tener otras personas de referencia para delegar, en este caso, a su hijo o su hija, y que no tenga que ser ella la figura visible constantemente. Esto para empezar. Y después, intentar tener una comunicación muy fluida con el hijo o la hija dentro y obviamente fuera del campo, dejarle claro cuándo ocupa el rol de padre y madre, cuándo ocupa el rol de entrenador o entrenadora. Y por supuesto, muy sencillo, como decía antes Franco, ¿no? Que dice, hay que estar ahí, pues en ese sentido también hay que saber aplicarlo. Está claro que si esta persona tiene muy claro la figura de entrenador o entrenadora y la de padre madre, pero después lo confunde y no lo aplica, es complicado. Yo por ahí también un trabajo interesante, aparte de lo que contábamos, es un buen trabajo de gestión de expectativas, tanto como técnico como padre o madre. Saber qué espero de mi hijo o de mi hija, dentro y fuera, y si yo lo tengo claro y lo tengo bien trabajado, seguramente me confunda un poco menos a la hora de aplicarlo. Después, por supuesto, pero ya nos vamos a lados más técnicos, estar bien formado. Si estás bien formado como entrenador, sea la disciplina que sea, seguramente dentro del terreno de juego harás todo lo posible para formarlo lo mejor posible como deportista. Y en muchos momentos vas a olvidar que es tu hijo y tu hija en beneficio de que es un deportista. Entonces, una buena formación, un cuerpo técnico que te pueda complementar un poquito y que en situaciones críticas puedas delegarlo y puedas transmitirlo, y una buena comunicación con tu hijo o tu hija y una gestión de las expectativas bien trabajado para no confundir. No sé si he respondido a algo. Claro que sí, Albert, y además creo que es fundamental identificar y reconocer cuando eres el entrenador y cuando eres el padre, ¿no? Porque eso que estamos hablando es de los padres que quieren ser los entrenadores de su hijo sin serlo, ¿no? Porque ya tienen un entrenador. O sea, yo soy el padre, ya hay un entrenador y por eso he inscrito a mi hijo en un club o en un, no sé, en un lugar, una liga donde lo entrenen, ¿no? Entonces es diferente cuando yo no soy el entrenador a lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces es diferente cuando yo ya soy el entrenador de mi hijo, entonces ahí sí tengo que buscar cierta, porque por supuesto se le van a dar directrices técnicas, ¿no? Por supuesto, él tiene que tener un rol de entrenador y saber combinar ese rol. Y también los que no son el entrenador, no tener ese rol y no querer ejercer ese rol. Creo que esta pregunta se adecua muy bien a lo que a lo que estamos mencionando y queremos diferenciar, y es que hay padres que a veces quieren ser el entrenador de sus hijos cuando ya hay un entrenador y es el que está en la academia, está en la liga, está en el club y tiene ese rol específico,
¿cierto? Entonces, no sé si Natalia, Franco quieren adicionar algo con respecto a la pregunta que nos hace Fanny. Con lo que tú decías, Albert, coincido muy bien eso de tener claro los roles y en qué momento uno es entrenador y en qué momento es uno padre. Y ahí agregaría que al momento de ser padre, es decir, se acabó el entrenamiento, se acabó la competencia, poder distinguir, o sea, que ya en ese momento el rol vuelve a ser el de padre, ¿no? Que puede ser un padre que al comienzo de repente pueda así como opinar, preguntarle del partido, pero que después pueda también olvidarse de cierta forma de ese rol de entrenador que tiene en otros momentos, ¿no? Que pueda realmente estar ahí, como decía Franco, ya en un rol solamente de padre. Y esto siempre va a ser complicado, ¿no? Porque tanto para el padre como para el hijo deportista es difícil separar estas cosas porque cuando hablamos de emociones las cosas se mezclan todas, ¿no? Pero creo que ahí algo que puede ayudar mucho es justamente esto de, para poder gestionar las emociones, poder identificarlas y poder hablar sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar como frases como, por ejemplo, me imagino que sientes, si yo estuviera en tu lugar, pensaría, cosas así que puedan ayudar al deportista también como a ponerse justamente en ese lugar y poder expresar con palabras un poquito más procesado ya luego del momento de vivir intensamente las emociones, como es que ha experimentado una situación, ¿no? Tanto con el padre, con el rol de padre, como en el momento de entrenamientos o de competencias también. Igual, Claro. normalmente, no sé ahí en Perú, aquí en España el problema no lo tenemos tanto con los padres que son entrenadores, sino los padres que se creen entrenadores desde la grada. Sí que es verdad que menos en fútbol, que es el deporte más desarrollado y van un poco más avanzados, en muchísimos deportes nos encontramos con situaciones en las que carecemos de personal técnico. Entonces, muchos padres o madres que han jugado ese deporte se suman para ayudar al club. Esto, a través de la formación, es la mejor forma de combatirlo. Pero normalmente los padres o madres que se acaban implicando son los que tienen un poquito más claro este rol. Y también es importante que el club gestione muy bien esta expectativa y un poco enlazando con lo que comentaba antes Franco, hace un par de turnos, para mí es muy importante ser muy claro con las familias y con las expectativas de los chicos, ¿no? Compartir y coordinar el mensaje que se le va a dar. Nosotros tenemos una influencia muy grande, pero después en casa la tienen muchísimo más que nosotros. Entonces, poder formar y dotar de recursos tanto a los responsables de los clubes como los técnicos para que envíen un mensaje coordinado y que se adecue al proceso formativo del deportista es importante y sobre todo que se adapte a la expectativa y a la realidad del chico o la chica. No considero yo personalmente que sea malo a veces plantarnos con un padre o una madre y decirle, mira, tu hijo no está en otro equipo porque no tiene nivel para estar en otro equipo y no pasa nada, no hay ningún problema. Nosotros trabajaremos y le daremos los máximos recursos para que evolucione dentro de su proceso y de sus características. Pero si tú sigues empeñado en que tu equipo esté en el máximo, tu hijo, en el máximo y no tiene capacidad, vas a ir trabajando siempre para que lo llegue y seguramente vas a acabar boicoteando. Por eso también es importante que no tengamos miedo, sobre todo si hay entrenadores que nos están viendo y entrenadoras, en ser claros con ese mensaje, con mucho respeto, por supuesto, pero ser muy claro y lo que decía Franco de transmitir, pero qué hay que transmitir, ¿no? Es importante que estén ahí, pero que sepan el qué, el cómo y el cuándo. Y un poquito, creo que también esa línea de trabajo a nivel comunicativo, con franqueza y con las cosas claras es importante. El problema es que, por desgracia, insisto, no todos los clubes pueden tener una persona que pueda estar formada para liderar esto. Y recae muchas veces en los entrenadores, que a veces son chicos o chicas de 15, 16, 17 años, que están ahí porque les gusta el deporte, para sacarse algo, y pobres no tienen la capacidad ni la experiencia para gestionar, y los padres lo aprovechan para comérselos, metafóricamente hablando, por supuesto, y esto, el perjudicado principal es el hijo y la hija, y no hay más. Sí, solamente perdón Ángela, solamente para agregar ahí una cortita, creo que es importante también entender las miradas, ¿no? Por ahí totalmente de acuerdo con cuando Albert mencionaba qué transmitimos, cómo lo transmitimos, en qué momento, qué rol
qué rol tenemos en la competencia en sí, por ejemplo, en los entrenamientos, y esta mirada que el padre tiene de la institución, del club, del cuerpo técnico, del mismo entrenador, y no verlo como un rival, no verlo como alguien que nos está apartando, nos está quitando un ratito a nuestro hijo. No, al contrario, es alguien que está complementando en su formación y que nos tenemos que ver todos como aliados. Entonces, la mirada que uno como club o como cuerpo técnico, como institución en general, como equipo, le transmita también a la familia es importantísimo, porque no hay que olvidarnos algo. Los padres, vamos a ponernos ahorita del otro lado, los padres de familia también cumplen un rol tan importante porque también van a sacrificar fines de semana, van a sacrificar planes, ¿no? Yo de chiquito jugaba fútbol, bueno, hasta ahora juego fútbol, pero de manera amateur, y mis padres hasta el día de hoy me hacen acordar que todos los fines de semana yo tenía competencia y que me tenían que acompañar, y ni siquiera era profesional, entonces se querían ir aquí, se querían ir allá, tenían un plan diferente, y estaban ahí. Entonces, claro, el padre también se siente implicado, se siente parte de. Yo creo que la confusión nace cuando intentamos sentir, pensar y comportarnos como los chicos. ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Bueno, disculpa, tú tienes 30 y algo, 40 y algo, 50 y algo años. Es diferente a cómo lo está haciendo un chico de 10 y tantos, obviamente de la edad que le corresponda, porque está en un proceso totalmente distinto. Y ahí creo que la mirada, de nuevo lo repito, es muy importante. Hay que tener y tratar de tener empatía por los dos lados, por el chico, por los padres, por la familia, y no hay que dejar de lado eso, porque es vital para poder llegar a comprender a los que están de la línea para afuera. Y ahí la influencia de los padres va a ir también en rutinas del día a día de los deportistas, ¿no? En temas de alimentación, por ejemplo. Entonces ahí vemos, o sea, por ejemplo, nosotros en el club vemos como el nutricionista trata de explicarle al chico cómo es que tiene que hacer la dieta, pero realmente es un trabajo con toda la familia, ¿no? Es difícil que un chico coma diferente y todos los demás coman, no sé, el pollo a la brasa, y él tenga que justamente respetar una dieta y cómo es que, como decía Franco, esta vida del deportista termina influyendo en toda la vida de la familia, ¿no? En planes, en horarios, en tener que llevar, recoger, coordinar, etcétera. Entonces, eso también va a ser parte de la influencia de los padres, no solamente en el momento de la competencia en sí, no solamente en el fin de semana y en las horas de entrenamiento, sino en el día a día a grandes rasgos, ¿no? Incluyendo responsabilidades, incluyendo horarios, distribución del tiempo, estudios, cómo es que se prioriza cada una de estas cosas. Hay padres mucho más exigentes con el deporte, hay otros padres mucho más exigentes con el estudio, por ejemplo, y cómo hacer para compaginar todas estas áreas de la vida del adolescente o del deportista, en donde los padres terminan cumpliendo un rol vital, ¿no? Claro que sí, y me hacen recordar que justo he tenido experiencia con algunos papás que me mencionaban eso, ¿no? Y algo que decía Franco, y es, pero es que yo estoy invirtiendo mensualmente en el club, te estoy comprando sus materiales, invierto en los viajes, ¿cierto? Entonces muchas veces, por supuesto que los padres de alguna forma tienen una proyección con su hijo y lo ven como una inversión, ¿cierto? Pero lo ven como una inversión más a ganar o perder, a que mi hijo ascienda, a que mi hijo sea el mejor, ¿no? Y no lo ven en ocasiones por todos los valores que está adquiriendo este deportista con la disciplina, si es un deporte colectivo con el aprender a comunicarse con otros deportistas, aprender a comprometerse, aprender a desarrollar otra cantidad de valores que los deportes y dependiendo de las disciplinas deportivas, por supuesto, van desarrollando, si es una disciplina individual de la misma manera, ¿no? Entonces, muchas veces, por supuesto que si son niños y adolescentes, los papás tienen que estar muy implicados porque de ellos depende que su hijo llegue a tiempo, de ellos depende que su hijo pues, pueda cumplir con un montón de cosas que por supuesto no puede cumplir el niño solo, ¿no? Entonces invitamos a todas las personas que nos están escuchando para que hagan sus preguntas. Tenemos por aquí algunas preguntas. Albert Isidro nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un deportista de 12 años que cuando juega o entrena más, que cuando juega o entrena mira más a la mamá que al entrenador? Vale.
Genial. ¿Cómo has dicho el nombre? Isidro. Vale, bueno, encantado y bienvenido. Primero, intentaría no generar una confrontación directa. Es decir, a veces el ego del entrenador nos lleva a en ese momento decirle, aquí mando yo, hazme caso a mí. Y a corto plazo puede ser útil, pero lo comentábamos antes, al fin y al cabo no dejan de ser el padre y la madre y acaban tirando un poco para allá. Por lo que intentar ganarnos la confianza del chico o su atención, generando una confrontación e intentando alejarle un poco de ese primer impulso que es buscar a la persona de referencia, que es su padre o su madre, para mí no sería una buena estrategia de inicio. Eso ya para no tenerlo en contra. Después, ¿cómo haría yo con el chico? Un chico de 13 años, hablabas, yo creo que ya en un proceso madurativo interesante, seguramente bastantes años ya practicando ese deporte, 3, 4, 5, 6 tranquilamente, ya se le puede empezar a dar recursos como un trabajo claro de objetivos, plantearle objetivos específicos, pero mesurables y que sean muy atractivos y realistas y aplicados a su realidad personal, de esa forma que este chico pueda centrarse más en esos 2 o 3 objetivos específicos que tenga para cada ejercicio, para cada entrenamiento o incluso en un periodo de una semana o de un partido, en una competición, que nos permita, con el trabajo y el seguimiento de esos objetivos, que el chico esté más focalizado en su trabajo y no tanto en la reacción externa. Por otro lado, obviamente darle recursos como autohabla o tipo mantras o señuelos un poco que cuando él detecte, también es un proceso de aprendizaje, cuando él detecte que su atención se dirige hacia un lado que no pertoca porque antes, previamente, le hemos explicado, no que su madre o su padre sean malas personas y no la ayuden, sino que en ese momento lo importante es que esté centrado en otras cosas, pues con ese proceso y esa corrección constante, cuando lo detecte, poder meter una palabra clave, una autohabla, algún mensaje interno o que tenga algún señal, un tape en la mano, una marca en la bota, en el stick, en el guante, que le permita redirigir su atención y que lo tome como, es verdad, eso no tocaba, ahora toca esto. Y a partir de ahí relacionarlo otra vez con el objetivo. Y muy importante, el feedback constante que le demos sobre eso. Pues si yo le he marcado un objetivo, aparte para que mejore, por supuesto, para que esté centrado en eso, cuando lo aplique y trabaje sobre él, que mi feedback sea bastante in situ, bastante en el momento y, por supuesto, que sea con un refuerzo positivo elevado, para que él asimile que lo que acaba de hacer, que no deja de ser, no he hecho caso a mi madre o a mi padre para hacer lo que realmente toca, pero que me costaba. Si tiene un refuerzo positivo sobre eso, muy probablemente su confianza ante esa acción y ante mis direcciones va a aumentar y cada vez va a ser más fácil reconducirlo hacia esa tarea. Franco, tenemos otra pregunta y no sé si quieras añadir también algo a lo que acaba de decir Albert. Mireya nos pregunta, mi niña tiene 12 años y ni bien termina su partido de vóley, lo primero que quiere es que le diga si jugó bien o mal, o sea, que le diga cuáles fueron sus errores. Ella pregunta si es bueno decirlo de inmediato o esperar a que pase un tiempo para recién hablar. Claro, gracias Ángel. Interesante que los últimos dos casos, ¿no? De 2 chicos de 12 años entrando a la adolescencia, están entrando a la parte teen. Entonces, yo creo que en los 2 casos los podríamos unir en algo, ¿no? Los chicos están buscando la aprobación o no aprobación, pero es interesante por qué están buscando la aprobación y la mirada del que está afuera, ¿no? Y del modelo, en este caso el padre o la madre. Están buscando la aprobación para decir no si jugué bien o si jugué mal, están buscando la aprobación de repente hasta para algo mucho más profundo, es si me quieres o no me quieres. Y muchas veces es, oye, jugaste bien, entonces te doy más cariño, te doy un abrazo y te invito a comer un helado y un pan con pollo. Entonces, le estoy demostrando mayor cariño por un buen resultado. Ahí es cuando empezamos a caer en algún tipo de errores, ¿no? ¿Cuál es la idea?
la valoración que nosotros le demos que sea por algo más profundo, no por un simple puntaje, o si lo hizo bien o si lo hizo mal, sino yendo un poquito más hacia lo que comentabas hace un ratito, Ángela, de repente a los valores que pudo transmitir o que representó dentro del campo o dentro del entrenamiento. Entonces, si apuntamos a eso, hacemos no solamente que la experiencia de ese día sea sana y sea positiva y sea saludable a nivel de construcción de personalidad, sino que lo pueda armar más al chico o a la chica de 12 años. Que esa personalidad se vea afianzada, que esa autoestima se vea solidificada, ¿no? Porque esto va a influir no solamente en ese día, sino para más adelante. Natalia. Sí, yo me quedé pensando en lo que decía Franco y también creo que es importante valorizar la experiencia subjetiva del deportista, ¿no? Devolverle un poquito la pregunta, ¿y tú qué crees? ¿Cómo crees tú que te fue? ¿Qué tal la pasaste? ¿O sentiste que pudiste hacer lo que practicaste en la semana? Más un poquito también para darles ese, no tanto como peso, pero sí el valor de que comiencen a mirarse a sí mismos, de que comiencen a ellos mismos ver qué es lo que valoran en ellos, un poquito como ejercitar este razonamiento que a los 12 años comienza a fortalecerse, de poder como identificar las cosas que hicieron bien, las cosas que no les gustaron, por qué no les gustaron algunas cosas, qué haría la próxima vez, con esa tranquilidad que ya te puede dar haber terminado el partido, ¿no? Y eso es lo otro, ¿no? Que ni bien termina el partido, probablemente todas las emociones y como todo el cuerpo esté todavía con una activación bastante alta, entonces creo que ahí de repente la mamá, Mireia creo que se llamaba, un poquito, de repente nota eso y poder buscar cuál es el mejor momento para poder hablar de esas cosas, ¿no? En qué momento lo va a tomar mejor su hija deportista y en qué momento también uno mismo como padre está listo para poder procesar y hablar de eso con tranquilidad, ¿no? Porque creo que al final de un partido todos nos quedamos un poco exaltados con los resultados, tanto cuando fueron positivos como cuando fueron negativos. Claro, y que no todos los deportistas reaccionan de la misma forma, ¿no? Hay algunos que probablemente sea bastante, digamos que emocionalmente puedan estar dispuestos para esa retroalimentación inmediata, ¿no? Y si Mireia, que es su mamá y a la vez su entrenadora, puede identificar muy bien si puede ser viable en ese momento cómo lo toma o si se espera un tiempo, ¿no? Hay algunos que les puede servir y están dispuestos y les sirve realmente esa retroalimentación inmediata. Y creo que también es importante la retroalimentación objetiva, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? Que no solamente en función del resultado, sino más enfocados en el rendimiento, cuáles fueron las cosas positivas, cuáles fueron los aspectos por mejorar. Creo que eso también es fundamental. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. Creo que este tema da para muchas cosas más, pero bueno, el tiempo es corto. Tenemos una pregunta más que nos hacen de la Liga Distrital de Vóley de Chiclayo y nos preguntan, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, entonces, ¿es positivo o negativo que los padres estén presentes en el entrenamiento? ¿No? Supongo que por lo mismo que hemos hablado del rol de los padres. Albert, ¿qué le contestarías a la Liga de Chiclayo? Empiezo yo, voy a ser conflictivo. No. Voy a sonar redundante, pero si realmente hay un buen trabajo detrás de esta gestión de los roles, de las expectativas, incluso la gestión emocional con los padres hacia y para sus hijos, hijas, yo creo que no es malo que estén los padres durante los entrenamientos. Sí que es verdad que cada vez los clubes tienen más interés en que no estén durante la práctica semanal, por lo que decimos, porque distorsionan más que otra cosa. Para mí es buscar un equilibrio. Si la medida de no permitirles entrar va a generar más conflicto social y a nivel de estructura de club, bueno, es un proceso que debe ser progresivo, ¿no? Pero yo soy de los que optaría más por educar y formar, por dejarles claro lo que venimos diciendo durante esta última hora, su rol, su posición, su importancia
incluso marcarle metas y objetivos también a los padres y implicarlos y hacerlos sentir importantes, a la vez que marcar un buen código interno de conducta y poder meter incluso responsables de grada, ¿no? Aquí en España se lleva bastante, que sea un propio padre también o madre, que sea el encargado de, hey, esto no toca, gritar ahora tal, criticar al árbitro no es bueno. Pero yo soy de los que piensa que es mejor fomentar ese equilibrio. ¿Qué pasa? Que como no hay los recursos ni el tiempo y muchas veces la predisposición por parte de ambos, tanto del club como de las familias, lo fácil es optar por no entres y no molestas. Pero entonces nos encontramos con toda la problemática que hemos hablado todo este rato, que es que el mensaje no es coordinado, las acciones no son coordinadas y pudiendo llegar muchísimo más lejos con nuestros deportistas, en muchos de ellos nos quedamos a medio camino por falta de entendimiento. Claro Así que que sí, es un sí, sí, no, no. Perdona, ¿eh? Claro, estoy totalmente de acuerdo y justamente parte de esa solución es que estamos brindando estos espacios, ¿no? Para que los padres estén informados, para que los entrenadores estén informados, ¿no? Porque muchas veces lo ven como una problemática que está ahí, pero que a veces no sabemos cómo tratarla o que simplemente pues somos ajenos a ella porque no, digamos que de alguna forma también por lo que tú mencionabas de los recursos, ¿no? Como no hay recursos, entonces es una problemática que permanece ahí durante la carrera deportiva de ese niño o de ese adolescente y realmente la invitación es a que los padres se informen, a que busquen ayuda de profesionales de psicología del deporte, que estén en el medio deportivo, también a los entrenadores también pueden informarse y conocer un poco cómo es el trabajo con los padres y realmente funciona muy bien cuando encontramos ese equilibrio que tú mencionas, ¿no? Porque realmente si al papá no lo dejamos entrar al escenario deportivo, pero el papá está en casa, el papá permanece mucho tiempo con ellos, entonces de alguna forma es como buscar ese equilibrio y que realmente podamos estar informados y saber que esto es parte del deporte, influye de manera positiva o negativamente en el rendimiento y por supuesto en la salud psicológica también de este deportista, ¿no? Bueno, con esto ya debemos cerrar el día de hoy, se nos ha agotado el tiempo. Franco, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias Ángela, gracias a Natalia, gracias a Albert por el espacio, poder compartir y poder intercambiar ideas, que creo que nos enriquece absolutamente a todos, dentro del rol en el que estemos dentro del deporte. Gracias, Franco. Natalia, muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos en este espacio. Gracias, Ángela. Un gusto conversar con ustedes. Creo que hemos podido, como decía Albert, también aprender mutuamente de cómo es que trabajamos nosotros, cómo es que trabajan los demás y otras miradas y otras ideas para poder implementar en el trabajo con los padres, tanto en clubes como a nivel individual también, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Bueno, Albert, muchas gracias a ti también. ¿Qué nos quieres decir para cerrar? Bueno, gracias a ti sobre todo y a Rafaela por la invitación. Espero poder estar invitado en otros momentos, aunque me tenga que adaptar a la hora, no hay ningún problema. Me lo pasé bárbaro, sobre todo con Natalia y con Franco, aprendí muchísimo, un placer. Prometo seguiros al menos por red social y tener algo de contacto porque es súper interesante y muy, muy contento de compartir este espacio, de aprender e intentar aportar un poquito a toda esa gente que nos ha acompañado, así que eternamente gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar y se mantuvieron conectadas durante toda la transmisión. Espero que haya sido de gran utilidad esta información y digamos que esta rica conversación que tuvimos el día de hoy. Invitarlos una vez más para el próximo jueves a las 4 de la tarde. Vamos a tener transmisión. La próxima semana vamos a tener a Eduardo García, que él es de esgrima, y tenemos a Cintia Roldán también la próxima semana. Entonces, ella es deportista de esgrima y nos va a contar toda su experiencia en la próxima transmisión, así que los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde.
Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias. Gracias.